Bienvenidos técnicos, compañeros automotrices, bienvenidos a CNT Networks. Mi nombre es Alejandro Rangel Herrera y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a ustedes el curso del sistema de frenos antibloqueo, el cual comprende 5 módulos, de los cuales veremos nosotros el principio de operación de un sistema de frenos antibloqueo. Veremos también las modulaciones que genera un sistema. Asimismo, la descripción y operación de cada uno de los componentes de los principales sistemas que utilizan las armadoras en nuestro país, tales como Kelsey Hayes, Delco, Zeiss, Teves y los sistemas Bosch. Tendremos también lo que son los métodos de diagnóstico, las reparaciones en forma práctica y sencilla, de los cuales le daremos los tips para los códigos más frecuentes que podríamos tener nosotros en estos sistemas, hasta llegar al punto de lo que son los sistemas EBS y sistemas Sensotronic. Vamos a analizar el sistema de frenos antibloqueo de ruedas traseras, como mencionábamos anteriormente, conocido como sistema RUAL en la marca General Motors, conocido como sistema RAPS en Ford, o Chrysler comúnmente conocido, sistema de frenos en ruedas traseras. Vamos a analizar cada uno de los componentes que integran su correspondiente diagnóstico y las fallas más comunes que este sistema va a tener. Vamos a la imagen donde nos muestra los componentes de este sistema. Los componentes que integran este sistema de ABS en ruedas traseras, en primera instancia, es la computadora, con estas siglas: control electrónico, módulo de control electrónico de ruedas traseras. Tenemos dos diferentes tipos de válvulas electrónicas, comúnmente conocidas como electroválvulas, de primera generación y de segunda generación. Contamos nosotros en el sistema también con un control adaptador de rango digital, DRAC, comúnmente conocidos como nosotros como el amplificador del sensor de velocidad. Los diferentes tipos de sensores de velocidad que utiliza el sistema, aquí los tenemos. Puede ser un sensor de este tipo, que va montado con este elemento que es el arillo reductor, en el caso donde dicho sensor de velocidad lo encontremos montado en la transmisión, o en este caso que lo podamos encontrar en el diferencial en conjunto con este aro dentado de mayor dimensión. Este sistema únicamente va a tener el control, como mencionamos, en las puras ruedas traseras. El sistema montado en el vehículo, ya visto en forma general, lo tenemos en esta presentación. En esta posición localizamos nosotros la computadora. Tenemos aquí esta electroválvula, que viene siendo más como una válvula convencional, pero ahora con un conector eléctrico de 4 cables, que es controlado directamente por la computadora. Asimismo, una válvula de combinación. En esta vista de esta diapositiva vemos nosotros el sensor de velocidad de ruedas traseras montado en el diferencial, o en su defecto, como mencionamos, montado en la caja de velocidades. La válvula de control de doble solenoide, es importante conocer los componentes internos que la integran, para lo cual tenemos un acumulador de presión hidráulica, la salida de líquido de frenos, la entrada de líquido de frenos, una válvula de aislamiento, un switch de reseteo y la válvula de descarga. Al principio mencionamos que la operación de los sistemas ABS en su totalidad funcionan todos idénticos, es decir, se tiene que dar cuenta una computadora que se está pisando el pedal del freno en
segunda instancia, medir la velocidad de los sensores de las ruedas para verificar si es una frenada de pánico o una frenada convencional. Si es el caso de una frenada de pánico, entonces la computadora entrará en acción, para lo cual utiliza 3 fases. La primera, válvula de aislamiento, es la que va a hacer esa primera fase, que es aislar la presión hidráulica del cilindro maestro hacia el resto del sistema. La segunda fase será la fase de aislamiento y posteriormente la fase de volver a frenar. Tenemos un switch de reseteo, para lo cual es utilizado por la misma computadora de frenos para poder verificar la buena operación de esta válvula. Diagnóstico de la válvula RUAL de la primera generación. Es muy sencillo el diagnóstico de este componente. En primera instancia, se va a retirar la tapa y el resorte en la parte trasera de esta válvula. Y lo que vamos a verificar es de que no exista chorreo de líquido de frenos en esta posición. Posteriormente, si no existe líquido de frenos, vamos a aplicar el pedal del freno y vamos a comprobar que el pistón que viene alojado en la parte interna no tenga movimiento. Para esto lo vamos a poder hacer nosotros con un pequeño desarmador, o en este caso el ejemplo que tenemos con un clip, y vamos a verificar que no exista juego en su pistón. De tal caso que este existiera, la válvula deberá de ser sustituida. El diagnóstico para la válvula de segunda generación es muy similar. Vamos a quitar este pequeño cubrepolvo que vemos aquí en la imagen. Se aplica el freno y se va a revisar que no exista movimiento en el pistón. Obviamente, sin olvidar que no debe de existir en esta parte fuga de líquido de frenos. La computadora, a través de la electroválvula, va a cerrar la presión hidráulica hacia las ruedas traseras, como mencionamos, cerrando esta válvula de aislamiento. En la siguiente fase de modulación, lo que va a hacer la computadora es abrir la válvula de liberación para que el excedente de líquido de frenos pase a este elemento que es el acumulador de presión, y de esta manera las ruedas traseras se liberen, para posteriormente volver a cerrar esta válvula, abrir la válvula de aislamiento y volver a aplicar presión hidráulica a las ruedas. Es por esto que la sensación que se siente en el pedal del freno, como de vibración, es por la activación de las dos electroválvulas, y de tal manera que estas ruedas están frenando y liberando, frenando y liberando, para que así no se amarren y permita un contacto uniforme contra el piso. Los conductos de frenos pasando a través de esta electroválvula, la cual internamente, como ya lo vimos, está compuesta por un solenoide de aislamiento que es normalmente abierto. Está compuesta también por un solenoide de liberación que es normalmente cerrado, asimismo con un acumulador de presión. En el ejemplo que estamos viendo, se está aplicando la presión hidráulica en el circuito de frenos directamente a las dos ruedas traseras, pasando
por el solenoide que está normalmente abierto a través de una válvula de liberación normalmente cerrada y aplicando el freno. En la siguiente fase, la computadora lo que va a hacer es aplicar una señal eléctrica a la válvula de aislamiento, produciendo que ésta se cierre. La fase de aislamiento significa que la computadora, a través de la electroválvula, va a cerrar la presión hidráulica hacia las ruedas traseras, como mencionamos, cerrando esta válvula de aislamiento. En la siguiente fase de modulación, lo que va a hacer la computadora es abrir la válvula de liberación para que el excedente de líquido de frenos pase a este elemento que es el acumulador de presión, y de esta manera las ruedas traseras se liberen, para posteriormente volver a cerrar esta válvula, abrir la válvula de aislamiento y volver a aplicar presión hidráulica a las ruedas. Es por esto que la sensación que se siente en el pedal del freno, como de vibración, es por la activación de las dos electroválvulas, y de tal manera que estas ruedas están frenando y liberando, frenando y liberando, para que así no se amarren y permita un contacto uniforme contra el piso. Al momento que se realizaron las tres fases de la modulación y es liberado el pedal del freno, un resorte que está en la parte interna del acumulador empieza a empujar un diafragma para que el líquido que está aquí almacenado vuelva a regresar al sistema hidráulico y este acumulador quede completamente vacío para la siguiente modulación. En el caso de este switch de reseteo, es el elemento que la computadora va a utilizar para poder verificar el buen funcionamiento de esta electroválvula. ¿De qué manera? Este switch de reseteo lo que va a verificar es el diferencial de presión de este circuito contra este circuito, logrando así cerrar un circuito tierra hacia la misma computadora. En el caso de que este componente se quede pegado o que no exista activación o modulación, obviamente la computadora no tendrá dicha señal. Por lo tanto, la computadora determinará que este electroválvula no está operando en forma correcta. Cabe mencionar que cada uno de los componentes que integran este sistema de ABS en ruedas traseras, más adelante lo explicaremos ya con el diagrama, porque sabemos la importancia que es para todos nosotros poder medir cada uno de los valores, las resistencias, la continuidad, los consumos de corriente que tiene cada uno de los circuitos. Mientras tanto, vayamos ahora al procedimiento del autodiagnóstico. ¿Cómo recuperamos códigos de falla de estos sistemas ABS de ruedas traseras en General Motors? Los códigos de falla en los vehículos nacionales importados equipados con este sistema los podemos sacar con un método manual o podemos tener acceso a través del equipo de diagnóstico. La forma manual es muy sencilla, muy simple. Simplemente tenemos que tener acceso al conector de diagnóstico y vamos a hacer un puente entre las terminales A y terminal H de nuestro conector de diagnóstico. De esta manera, al hacer el puente y con el switch en posición de ignición, los códigos nos los van a dar de 2 dígitos. Un destello,
un espacio más grande, 3 destellos, significa que es el código número 13. Bien, ahora vamos a hacer el diagnóstico electrónico a través del diagrama del circuito alambrado del sistema ABS en ruedas traseras, aclarando que este sistema diseñado por Kelsey Hayes es exactamente el mismo que utiliza la línea General Motors, Ford y Chrysler, cada uno con diferente definición. En el caso de General Motors, sistema RUAL; en el caso de Ford, sistema RAVS; y en el sistema de Chrysler, como tal, ABS en ruedas traseras. Vamos a ir revisando cada uno de los circuitos alambrados, la comprobación y la revisión de cada uno de estos. El sistema está compuesto por una computadora, la cual la componen un conector de 4 pines y un conector de 6 pines. La válvula moduladora de presión, que va a ser la función como una válvula repartidora convencional, pero ahora con un control electrónico. Esta válvula moduladora está compuesta por un solenoide de aislamiento y un solenoide de descarga. Asimismo, un switch de reseteo, que este switch de reseteo es donde la computadora va a estar diagnosticando el funcionamiento de la misma válvula. Conector de diagnóstico ALDL, ubicado bajo el tablero, el cual podemos sacar códigos haciendo el puente entre las terminales A y terminal H. Un interruptor de pedal de freno de doble circuito, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto. Uno que es señal para la computadora, que es donde va a identificar que el conductor pisó el pedal del freno, y el otro interruptor, que es la salida hacia las luces traseras. Tenemos además dos interruptores, comúnmente conocidos con nosotros como lo que son los bulbos. Uno, que será el interruptor de nivel en el líquido de frenos, y el otro, que es el del freno de estacionamiento. Recordemos que estas unidades no cuentan con foco ABS ámbar como indicador, sino el foco rojo de brake será el encargado de hacer el diagnóstico electrónico. Asimismo, tenemos aquí el DRAC, comúnmente conocido como el amplificador del sensor de velocidad, el cual lo vamos a localizar detrás de la guantera, pegado a la computadora del motor, y nuestro correspondiente sensor de velocidad del vehículo será el mismo que nos indique la velocidad en el tablero de instrumentos, igual como señal de entrada para la misma computadora. Dicho sensor, según la opción del vehículo que estemos diagnosticando, podrá venir colocado ya sea en el diferencial o en la extensión de la transmisión. Ok, checaremos ahora las señales que la computadora maneja. Vamos en primera instancia con el circuito de alimentación principal de la misma. La computadora, por el conector de 6 pines, a través de un cable de color negro, en la terminal A, recibirá una línea de alimentación negativa, una línea de tierra, aclarando, como ya lo mencionamos, que es muy importante checar esta línea de tierra que esté firme. Aquí deberemos de comprobar que esta ruta de tierra no tenga un voltaje más allá de los 30 milivoltios. Si es así, pues entonces tendremos una tierra falsa al sistema y los valores hacia los solenoides pues nos verán afectados. De igual manera, en la terminal B, en un cable de color rosa con franja blanca, vamos a encontrar una alimentación de corriente de ignición. En la terminal C, a través de un cable de color naranja, encontramos una alimentación de corriente constante de 12 voltios de batería.
Al momento de poner el switch en posición de ignición, la computadora se va a energizar. Al momento de energizarse esta misma, será la encargada de mantener una señal de tierra a través de este cable de color negro hacia los dos solenoides que comparten esta misma alimentación. Esta tierra de ignición será al momento que se energice la computadora constante. Como mencionamos anteriormente, el principio de operación de un sistema antibloqueo, en primera instancia la computadora tendrá que darse por enterada que el vehículo es frenado. Bueno, pues a través de esta línea hay un voltaje que va a llegar al interruptor de pedal del freno. Al momento que se pisa el pedal del freno, este circuito se abre. En este momento la computadora dejará de percibir en la letra F, conector de 6 pines, esos 12 voltios. La computadora lo interpreta como pedal pisado, es decir, la tendencia a frenar el vehículo. El segundo interruptor del pedal del freno será un circuito normalmente abierto y al momento que se pise el pedal del freno, este será cerrado y pasará el voltaje a través de los focos traseros de las luces de stop. Una vez que la computadora interpretó que el vehículo se está frenando, revisa la información del sensor de velocidad. Como mencionamos, dicho sensor, localizado en el diferencial o en la extensión de la transmisión, esta señal irá directamente a la terminal 7 y a la terminal 12 del amplificador del sensor de velocidad, conocido como DRAC. Esta señal, este módulo, se encarga de rectificarla y sacarla a través de una señal pulsante, a través de un cable blanco, la cual irá directamente como pulso hacia la terminal D del conector de 6 pines de la computadora. Si en este momento la computadora interpreta que el voltaje que está produciendo el sensor va bajando lentamente, lo interpretará como una frenada convencional. Entonces la computadora no accionará absolutamente nada del sistema. Pero si dado el caso de que la pulsación que el sensor está produciendo baja drásticamente, la computadora lo interpretará como una frenada de pánico. Es en este momento donde la computadora tendrá que realizar las fases de la modulación. ¿De qué manera? Activando y desactivando el solenoide de aislamiento y el solenoide de liberación o descarga. En este momento, a través de las terminales A, la computadora mandará un pulso de voltaje de 9 voltios hacia el solenoide de aislamiento, que está normalmente abierto. Al momento de que este solenoide recibe los 9 voltios a través del cable verde, recibiendo la tierra por el cable de color negro, el solenoide cierra y en este momento se produce la fase de aislamiento. Recordemos que esta fase es separar la presión hidráulica proveniente del líquido del cilindro maestro hacia las ruedas traseras. Entonces, aislada la presión, se viene la siguiente fase de la modulación, que es liberación de ruedas. Ahora la computadora, a través de este cable de color blanco, terminal B del conector de 4 pines, mandará el pulso de 9 voltios. De igual manera, esa pulsación lo que hará es que este solenoide de liberación,
que es normalmente abierto, ahora se cerrará. Para que ahí el líquido de frenos que viene desde las ruedas traseras hacia el circuito de la electroválvula pase a un pequeño depósito, ¿sí?, que es un acumulador de presión hidráulica, y en ese momento hará el efecto como si abriéramos los purgadores de las ruedas y las balatas dejan de hacer presión sobre los tambores. Posteriormente, la tercera fase de la modulación, que es el incremento de presión, se restablecen las válvulas en posición original. Estos solenoides vuelve otra vez a estar normalmente abierto, es decir, la computadora retira el voltaje que proporcionó a través del cable de color verde y asimismo el voltaje que proporcionó por el cable de color blanco, y el solenoide volverá a estar normalmente cerrado y normalmente abierto. Y ahí se realiza la fase de incremento de presión. Es muy importante en la parte donde vaya sujetado, atornillado, esta electroválvula, la tierra con lo que hace contacto, la tierra física a través del cuerpo, ya que esta línea del cable azul hacia la terminal C del conector de 4 pines será un interruptor de restablecimiento. Al momento que la computadora está haciendo la modulación, abriendo y cerrando las válvulas solenoides, hay una diferencia de presión en unos conductos internos de la electroválvula. Eso permite que este componente esté switcheando por la diferencia de presión al momento de la modulación. Es así como la computadora, a través de este cable de color azul, está monitoreando el switcheo que ella misma está logrando a través de la activación y desactivación de los solenoides. Lo está monitoreando a través de este circuito de switcheo a tierra. Así es como la computadora podrá monitorear la correspondiente electroválvula. El foco indicador de brake o el foco rojo podrá encender por varias condiciones. Una, en el momento que ponemos el interruptor o el freno de estacionamiento, va a viajar esta señal de tierra a través de este cable para llegar directamente a el foco brake. Este diodo sirve para protección del circuito y que no haya un cortocircuito. Ahora, es una de las causas que puede prender el foco de color rojo, que es de brake. Otra es a través de este interruptor, que es del nivel de líquido de frenos. Si el nivel de líquido baja más allá de su nivel, se cierra el circuito en este interruptor. Y esta tierra que tenemos aquí, a su vez va a viajar y llega hacia el foco indicador de brake. Así es de que si notamos el foco prendido, primero tendremos que revisar si el interruptor de freno de estacionamiento está en óptimas condiciones, si el nivel de líquido está en su nivel normal o en su defecto que alguno de los interruptores se haya quedado pegado. Y por último, si la computadora detecta alguna falla a través de la electroválvula o a través de la señal de velocidad del vehículo, la computadora comandará por la terminal E, por este cable beige, una señal de tierra que irá directamente hacia el foco rojo de brake, y en este momento el foco encenderá, indicándonos con esto que hay una falla electrónica. Es importante poder determinar por qué condiciones se encendió el foco. Si es porque la computadora está mandando esta señal de tierra,
que detectó una falla electrónica si es que el interruptor de nivel está mandando la tierra por bajo nivel, o si el interruptor de freno de estacionamiento se quedó pegado. Entonces es muy importante determinar cuál de las tres causas es por lo cual está activándose el foco rojo de brake. Como vemos, el sistema es muy simple, el sistema es muy sencillo. Muchas de las ocasiones el detalle de la reparación es lo costoso de esta electroválvula. Si este sistema me está ocasionando que no haya presión hidráulica hacia las ruedas traseras, o en su defecto que las ruedas traseras se queden amarradas, es tan sencillo como retirar el conector eléctrico de 4 cables en esta electroválvula. Ahí dejamos un sistema de frenos convencional. Si en este momento ya no se amarran las ruedas o le llega presión hidráulica a ellas, entonces estamos pensando que nuestro sistema de la válvula moduladora de presión será la que esté dañada. Al dejarlo desconectado, obviamente como la computadora no tendrá esta señal de reseteo, pues lo interpretará como fallo de la válvula. Asimismo, la computadora no podrá ver el consumo de corriente que tiene cada uno de los solenoides, porque obviamente así es como lo va a monitorear. Los solenoides, a través de su embobinado, que es una resistencia, al aplicarle la computadora los 9 voltios, habrá un consumo de corriente, y eso es lo que la computadora mide para saber las condiciones primero de los solenoides y el switch de reseteo, el resultado de la operación que ella misma está realizando. Entonces, compañeros, es un sistema muy simple, muy sencillo. El único inconveniente es lo costoso de este componente. Es el mismo diagnóstico con cambio de colores de cables para el sistema RAPS, sistema RUAL, o aplicado en los sistemas de Chrysler, denominado como ABS en ruedas traseras. Hay algunos otros sistemas, en este caso General Motors, donde vamos a contar con un interruptor que corresponde al 4x4. Si el vehículo viniera equipado con 4x4, entonces tenemos nosotros un botón en el tablero en el cual activamos, habilitamos o deshabilitamos el 4x4. En ese momento la computadora recibe la señal del 4x4 y el ABS queda deshabilitado mientras esté la operación del 4x4.